Javier Milei, después de sacudir el bipartidismo argentino, es un nombre que surge en las conversaciones cotidianas de los habitantes de esta nación. Detractores como partidarios del economista muestran diferentes perspectivas en base al candidato. Y esta conversación, como no podía ser de otra forma, llegó a las redes sociales donde tomó un rol preponderante en su posicionamiento. Twitter es conocido por ser una cloaca. Anónimamente o no, los personajes que habitan el submundo de las redes sociales vomitan en las alcantarillas del muro del ex pajarito la verborragia característica del troll de internet. Pero ocasionalmente pueden darse conflictos válidos y argumentaciones sobre tópicos políticos que generan, por la dinámica del retweet y la posibilidad de esbozar todo lo que guardas dentro, discusiones interesantes. Y de estas discusiones particulares surgió una pregunta al menos llamativa. ¿Los anarquistas tienen que votar a Javier Milei? ¿Puede llevarnos Javier Milei siendo presidente a una sociedad sin Estado? ¿Puede Javier Milei garantizar la libertad? Hoy me voy a encargar de mostrar cómo esto es una afirmación viciada de nulidad desde los inicios y me voy a dedicar a desarmar los argumentos de charlatanes de redes sociales que bajo el sufijo ANCAP dañan el mensaje de la propia libertad. Primero que nada vamos a establecer conceptos que son necesarios refrescar dada la complejidad que requiere hablar de política. Vivimos bajo un sistema capitalista con mayor o menor grado de intervención estatal. Elegimos representantes cada regularmente 4 o 5 años a través de la democracia universal representativa y el voto secreto, quienes comandarán las políticas públicas en base a lo que el pueblo demande. En la teoría, claro. Ahora bien, el Estado es el marco normativo mayoritario, el monopolio de la violencia, la ley, seguridad, justicia, educación y salud, algo que hace con dudosos resultados. Escribo abiertamente a la tesis del sociólogo alemán Franz Oppenheimer y su división de la sociedad en dos. De esta manera, vamos a responder la pregunta inicial. ¿Qué es el Estado? El Estado es una entidad política que ejerce autoridad y control sobre un territorio y su población. Suele estar compuesto por un gobierno central con la capacidad de hacer y aplicar leyes, recaudar impuestos, mantener el orden público y tomar decisiones en nombre de la comunidad que representa. Eso es en la teoría y la propia fantasía. Volviendo a la tesis de Oppenheimer, que es más cercana a la realidad, podemos dividir a la sociedad en dos. Los medios económicos enfrentados a muerte contra los medios políticos. Los medios económicos, caracterizados por actuar dentro de la ética de la propiedad privada y la ética de la libertad, interactúan entre sí a través del mercado, vendiendo su fuerza de trabajo, intercambiando títulos de propiedad y satisfaciendo las necesidades espontáneas del prójimo, que decide de forma voluntaria y por persuasión adquirir lo que el oferente ofrece. De esto dependerá la potencial prosperidad del mismo. Ahora, en contrapartida, los medios políticos surgen del expolio, del robo, del saqueo organizado, legal y permanente. Los intercambios e intervenciones de las decisiones entre las partes se ven alteradas por delincuentes de traje y corbata que en nombre del bienestar general parasitan los medios económicos, violando por completo la ética de la libertad, la ética de la propiedad privada y la libertad individual. Bajo la falsa premisa de hacerlo por y para vos, sustraen impuestos, recursos que podrías haber invertido, consumido, regalado o gastado en vos o tu familia, y con el monopolio de la ley, la fuerza, la justicia y la seguridad, desarrollan fantasía jurídica que los blinda de lo que a fin de cuentas no es más que un robo legal. La violación sistemática de los medios económicos. Manteniendo como esclavos a través de la violencia, el engaño y la mentira, dan lugar a los medios políticos, es decir, al Estado. Solo existe Estado siempre y cuando haya algo para robar. Existe Estado gracias a la acumulación de medios de capital. Existe Estado desde la acumulación originaria de capital. Ahora, estos ladrones tienen el descaro de sugerir que hacen esto por y para nosotros, y nos presentan un mecanismo democrático para elegir a los cabecillas de los diferentes poderes del Estado, a través de la democracia universal representativa con voto secreto. Ahora bien, para que un contrato sea legítimo hay condiciones que deben ser establecidas entre las partes, obligaciones que hay que cumplir y prohibiciones que hay que respetar. En caso de que alguna de las partes no se adscriba a las condiciones previamente pactadas, se puede prescindir del mismo, y la parte faltante deberá indemnizar a la perjudicada en base a los arreglos que en privado hayan florecido. Es algo que es relativo a cada caso y es indiferente el análisis. El punto es que esto permite prescindir un contrato. Un contrato de representación también puede darse en la esfera privada, donde se des el poder de acción a un tercero, pero vos tomás responsabilidad por el accionar o la omisión del mismo. Volviendo al inicio, para que un contrato sea legítimo hay condiciones que deben ser establecidas entre las partes y existir cláusulas de cancelación del mismo. Es algo que, dada la naturaleza de los medios políticos, ya están viciados de nulidad. Todo este sistema democrático representativo se sostiene bajo la tesis de Rousseau del contrato social, donde el gobernante puede transustanciar mágicamente la voluntad general en favor de sus gobernados, lo cual es una total falsedad y está viciado de inconsistencias desde su propio comienzo. Por ende, la representación que hacen los partidos políticos es falsa por los diferentes motivos.
Primero, no hay contrato de representación entre las partes, no hay firma de nombre y apellido para validar el accionar u omisión entre los mismos y castigar o revocar condiciones. Por esto el voto es secreto, justamente porque por más promesas que el político haga, no hay prueba de que vos hayas actuado en favor de su posición en los medios políticos. Este contrato está basado en un supuesto contrato social que vulnera la decisión de las partes, sometiendo a toda la población a un poder normativo viciado de nulidad: la Constitución. La Constitución no tiene autoridad por los siguientes motivos. Nadie aceptó voluntariamente pertenecer a ella, nadie firmó condiciones ni prohibiciones para pertenecer bajo su yugo. El contrato social es inválido porque el sujeto carece de compos mentis para poder tomar decisiones racionales basadas en el consenso al momento de nacer, donde mágicamente empezamos a pertenecer a esta norma. En caso de que haya sido aceptada por nuestros ancestros, las personas no son propiedad. Cada individuo es dotado de su derecho natural basado en el axioma de la acción para hacerse de los medios para alcanzar sus fines. Un derecho y condiciones aceptadas por tus padres no son condición vinculantes a una constitución. Número 3. No hay prueba de que cada una de las partes afectadas haya decidido ser parte de un territorio bajo el yugo estatal obligatorio. Número 4. Votar no es un argumento para justificar el poder del Estado, ya que al carecer de voto con nombre y apellido no hay pruebas de que uno haya elegido democráticamente al candidato en cuestión, ni que el candidato vaya a actuar por y para el representado. Comprendiendo este andamiaje intelectual que ya debería bastar para desde el derecho demostrar que el Estado no tiene razón de ser, prosigo a razones de índole utilitaristas. El Estado posee todos los incentivos para nunca dejar de crecer. Los defensores de una sociedad regida por la ley del más fuerte esbozan que los impuestos son el mal necesario para vivir en una sociedad civilizada, alegando que la autoridad central y el monopolio de la violencia es necesario en todo el tiempo y a toda hora. La realidad es que el Estado no son más que personas de carne y hueso que tienen cada uno de ellos sus intereses individuales y que no dudarán, dado que responden a lógicas maquiavélicas, prescindir de la ética para maximizar su bienestar. Cualquier acción que tomes te blinda de poder. No necesitas satisfacer una necesidad en el prójimo para cubrir tu subsistencia, e incluso buscas la forma de permanecer el mayor tiempo posible en esta ficción jurídica. Ahora bien, como tu financiación es coactiva, constante y al margen de cualquier problema de coyuntura, ¿por qué te detendrías necesariamente ahí? Si tu interés es permanecer el mayor tiempo posible en la función pública, si tu financiación no depende de tu accionar, sino que depende de la ilusión que creas y en la esperanza que generas, ¿cuál es el incentivo en mantener una austeridad en los gastos? Las elecciones se ganan con gastos públicos, prometiendo servicios gratuitos e ilusiones de derechos garantizados, pero se pierden con impuestos. La historia y la realidad ilustra que el Estado siempre encuentra excusas para crecer en base imponible porque posee los incentivos para hacerlo. Primero, no depende de la voluntad, la espontaneidad ni el sistema de precios. Vive del robo legal, el chantaje, la estafa y la ilusión jurídica. Tiene una parafernalia a su favor para robarte la renta para fines de bienestar general cuando carece de mecanismos de mercados para comprender de necesidades. Adicionalmente, las necesidades no son estáticas, sino permanentemente cambiantes y dinámicas. Segundo, al carecer de valores éticos, simplemente sos el mecanismo en el cual desplazas riqueza de un lado al otro. Robás a X para darle a Y. Si derivás los recursos de una forma en la que sean más los receptores que los aportantes involuntarios, bingo, te perpetúas en el poder ad infinitum. Y esto escapa a los partidos políticos, esto es simplemente una cuestión de mecánica estatal. El Estado es aquella ficción en la que todos quieren vivir a costa de los demás. En realidad el Estado es la ficción que vive a costa de todos. Si no tenés que garantizar un producto, bien, servicio o mercancía acorde a las necesidades subjetivas, cambiantes, espontáneas y voluntarias de los demás para poder sobrevivir, ¿por qué te esmerarías en hacer las cosas bien? Cuarto, no hay gasto eficiente. Todo producto, bien o servicio que existe en el mercado exige sacrificio, gasto, inversión y tiempo. No te podés dar el lujo de regalar absolutamente nada porque las oportunidades y lo que implica crear riqueza están limitados bajo la ley máxima de la economía: la escasez. Por ende, necesitas actuar siempre de forma prudente y austera. ¿Cuál es un gasto correcto y por qué? ¿Qué señales espontáneas voluntarias por parte de los demandantes tenés? Careces de sistema de precios para poder generar un producto acorde, no hay señales de mercado. Pero vamos a ir a una pregunta más profunda. Dado que el Estado son los medios políticos, la violencia monopólica y la fuerza concentrada, ¿qué significaría poder hacer las cosas bien? Y la siguiente sección la va a iniciar la siguiente pregunta. ¿Un Estado eficiente garantizaría más libertad, prosperidad y mercado? Comprendiendo lo que es el Estado, comprendiendo sus incentivos, comprendiendo la necesidad de generar esperanzas que jamás se van a cumplir, ¿qué significaría eficientizar el Estado? Primeramente, es imposible por cuestiones económicas explicadas segundos atrás, pero si comprendemos al Estado como monopolio ilegítimo de la violencia, dependiente de extraer la renta forzosa para devolvértela en forma de servicios públicos carente de señales de mercados, comprendes que eficientizar el Estado es simplemente perfeccionar el robo. Eficientizar el Estado es blindarlo de legitimidad.
es considerar que trabaja por y para vos cuando sus incentivos económicos demuestran cabalmente lo contrario. Y veamos algunas aristas que el Estado ha monopolizado: justicia, leyes, seguridad, moneda, educación y salud. Vamos a centrarnos en la ley y justicia estatal. ¿Qué es un crimen? Es una violación al propio axioma de la acción de los terceros. Un robo es un crimen, un homicidio es un crimen y un secuestro es un crimen. Privar a un tercero del derecho propio a accionar y obligarlo a actuar de una forma adversa a la que la persona decida por la fuerza incurre en una violación a sus derechos elementales naturales. Extrapolándolo de este campo, nos enfrentamos a la ficción jurídica monopólica estatal. El derecho positivo, obligatorio. No solo que el Estado te puede robar sin consecuencias, escribe las leyes donde justifica esto y encima usa sus propios tribunales para juzgarte. El Estado es juez y parte del banquillo del acusado. Además, tiene la posibilidad de ir a buscarte de los pelos con sus propias fuerzas de seguridad monopólicas y juzgarte. Un crimen, como planteaba antes, es una violación a un derecho de un tercero. Pero nos vamos a hacer los distraídos con todos los crímenes sin víctimas a los que regularmente acusa el Estado. El pibe que se fuma un porro, el que desobedeció la cuarentena criminal, el que excede un límite de velocidad o cruza un semáforo en rojo. ¿Qué pasa con el detractor, una guerra criminal que decide valorar más su vida que los intereses de los políticos? El Estado no tiene legitimidad por sobre vos, usa la fuerza y la coacción. Escribe leyes y es el creador de la justicia. Tiene sus fuerzas de seguridad monopólicas para obligarte a obedecer las mismas. Porque un Estado con mayor caudal de recursos, dada una imaginaria merma impositiva, actuaría por y para vos, dado su accionar ilegítimo. Un Estado que aumenta la recaudación actuará de forma ética mágicamente. ¿Sos más libre en Argentina o en Singapur, que es el número 1 en libertades económicas, pero donde podés ir a la cárcel por mascar chicle? Podés enfrentarte a la pena de muerte por consumir marihuana. ¿Contemplás como idónea la eficiencia estatal de China, donde el Estado tomó un rol que ni el propio Orwell se imaginaría? Vamos a salir un poco de la teoría, vamos directamente a la praxis. Un Estado presidido por Javier Milei ¿iría en contra del mercado negro? ¿Permitiría el crecimiento del ágora y la contraeconomía? ¿Perseguiría a los evasores fiscales? ¿Bajo qué argumento? Si justamente violaría todo principio legal y ético una eventual presidencia de un libertario. A contramarcha de lo que las ideas significan, Javier Milei va a terminar siendo el chivo expiatorio para algo que atenta incluso más que el propio kirchnerismo a la ética de la propiedad privada: la legitimación de los medios políticos en detrimento del poder social. Javier Milei va a terminar hiriendo de muerte las ideas de la libertad. La polémica y la parte más difícil de digerir empieza acá. En todo lo que te comenté previamente, basado en la ética de la libertad, la propiedad y el derecho ius naturalista, ¿dónde entra la posibilidad de un libertario de entrar en un mecanismo criminal, ilegítimo y asesino, y sobre todo ser la cabeza representativa del poder ejecutivo? En ningún lado, porque es inconsistente. Ahora bien, voy a pasar por alto los insultos de "esto es la realpolitik" por un momento y vamos a bajar 100% de esto al campo utilitarista. Argentina, dada su condición actual, decantó los votos de las primarias por Javier Milei, que obtuvo el 29,86% de los votos. Gran parte de la movilización de los votos son por crisis que el Estado, dada su putrefacción, imposibilita su mejora: seguridad, economía. Vamos con lo primero. Antes que nada te quiero dejar este video para que veas que estrené hace unos días, donde hago un abordaje ético respecto a las armas y cómo puede la propia libertad de proteger tu integridad y tu vida cuidar lo más sagrado que tenemos. El Estado no tiene absolutamente nada, todo lo que obtiene lo sustrae por la fuerza. Carece de sistema de precios, por ende todo lo que realiza es arbitrario, decisión política caprichosa ministerial que desplaza recursos sin señales. Ahora bien, los incentivos al momento de presentarte a elecciones son completamente adversos a los que obtenés actuando mediante los medios económicos. Lo que te importa es que la gente te vote, ganar popularidad, mantenerte en el poder el mayor tiempo posible, y aunque suba la persona más pulcra, honesta y transparente que puedan imaginar, los incentivos actúan al margen de las virtudes. Volviendo al meollo de la cuestión, la única manera que tiene el Estado de brindar seguridad es sustrayendo algo equivalente o superior. En este caso, dinero y libertad. Quiero que veamos esta nota. Mira, Javier Milei y otra polémica. Lo de la aportación de armas no está en mi plataforma. Yo no instalé el tema en la campaña, señaló el líder de La Libertad Avanza. En política de seguridad pretende darle poder a su vicepresidenta con el manejo de 2 ministerios. Luego agregó que su política de seguridad se basa en crear el Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional, que estará bajo la órbita de Victoria Villarruel, su candidata a vicepresidente. Victoria Villarruel tendría seguridad y defensa en una presidencia de Milei. ¿Quién es y cuáles son sus propuestas? Quiero que presten atención a esto. Hace 2 días fue consultada por Radio 2 de Rosario por el narcotráfico, especialmente en la ciudad rosarina.
El tema del narcotráfico se ha dado durante décadas, donde hubo cierta tolerancia cuando no complicidad por parte del poder político, del poder judicial y de las fuerzas de seguridad. Villarroel afirmó que si se legalizara el consumo no significaría un fin del delito. Entonces es un delito que tiene que ser enfrentado en forma integral y en todas sus etapas, es decir, en la producción, el tráfico, también en el consumo. Legalizar el consumo no significa que el delito va a terminar, solamente va a lograr recanalizar su acción a través de otras vías. Las propuestas de Javier Milei para Defensa Nacional y Seguridad Interior, revalorizar a los militares y bajar la edad de imputabilidad. Paso a leer lo central de la nota. Por esto, uno de los proyectos que tiene en mente es el de crear un instrumento militar ágil, moderno y tecnológicamente avanzado que reemplace las actuales estructuras obsoletas y reformular el diseño de las fuerzas y su despliegue, suprimiendo escalones innecesarios y burocráticos. En esta línea, también pretende financiar adecuadamente el área para revertir el deficiente estado de equipamiento e instrucción, así como también recomponer el presupuesto militar, llevándolo progresivamente en un proceso de 8 años al 2% del PBI y reglamentar la ley del FONDEF. No solamente te están diciendo en la cara que van a perseguir a los delitos sin víctimas, sino que Victoria Villarroel recae en el empirismo observacional, haciendo una comparativa entre el presupuesto que se suele utilizar en los demás países respecto a materia de seguridad, considerando que simplemente aumentando ese presupuesto vas a obtener resultados similares, cuando la praxeología demuestra, y justamente Javier Milei esto lo debería de comprender a la perfección, que es un error de interpretación epistemológico. Pero bueno, vamos a ir un poco más allá, vamos a ver las conexiones diplomáticas que están armando desde los espacios de la Libertad Avanza. El diputado de Milei estuvo en El Salvador. Propone replicar el modelo de seguridad de Bukele. Un eventual gobierno de Javier Milei, primero que nada, aumentará o al menos desviará recursos para más seguridad. Las mismas fuerzas que detuvieron a 500 personas por crímenes sin víctimas durante el encierro masivo, inmoral y criminal, hoy las quieren dotar de más poder. Mayor poder político en detrimento del poder social. Mayor política como medio de transformación en detrimento de la acción humana y la praxeología. ¿Qué pasa con estos delitos sin víctimas? ¿Qué pasa con un Estado que tiene herramientas para el control? ¿Qué pasa con aquellas normas ilegítimas que, dado que reclamas una figura presidencialista, pueden cumplir por la fuerza? ¿Qué pasó con el Milei consecuente que estaba a favor de la despenalización de las drogas, pero que hoy en día está en contra de las mismas, dada la excusa utilitaria del sistema público de salud? ¿Hacia dónde puede llevar una política de Estado donde haya legitimación de fuerzas policiales monopólicas? Ojo con lo que deseas porque puede volverse realidad. Ojo cuando pedís mano dura, porque esa misma mano dura te puede volver a vos y jugarte en contra. El mayor temor que representa una eventual presidencia de Javier Milei es que, dado el caldo político, el Estado mute a un Estado punitivista, controlador y policial. Es irrelevante la libertad individual si la gente aplaude y busca justamente todo esto. Vuelvo al punto que las ideas no prevalecen por sobre el poder. El poder termina destruyendo por completo las mismas ideas. Ahora bien, cuando hablamos de materia económica, planteemos un eventual escenario. Si le va bien en materia económica, la figura presidencialista de Javier Milei va a tomar mayor relevancia y aplauso popular. Pero la contracara de esto es que los medios políticos como herramienta de transformación de la realidad se van a ver como algo positivo, lo que dotará inevitablemente de mayor poder al Estado como medio y descartará la libertad y la acción humana como motor del progreso y evolución. Si le va mal en materia económica, los medios destruirán por completo la figura de Javier Milei. El liberalismo y la acción humana pasarán a ser vistos como algo negativo, destructivo y dañino para la civilización, lo que impulsará la libertad al cajón de las pesadillas a costa de volver a reclamar por el medio inmoral como marco regulatorio de la sociedad. Me refiero a la intervención del Estado. En ambos escenarios, las ideas de la acción humana, la libertad negativa, el derecho natural, terminarán dañadas dados los caprichos mesiánicos que hoy encarna Javier Milei. No hay un buen puerto para la libertad dada cualquier circunstancia. Y aunque parezca irónico, el paladín de la libertad individual va a ser la excusa, el chivo expiatorio para poder generar algo que la propia sociología argentina no permitía dada su tradición y cultura. Un Estado legítimo. Un daño insoldable a las ideas de la libertad que posicionaron al candidato neoconservador en la cima del poder ejecutivo. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿los anarquistas tienen que votar a Javier Milei? No solo que no tienen que votar a Javier Milei porque pasarían por alto todo el andamiaje intelectual y la sustancia moral que significa el liberalismo como cosmovisión ética, sino que brindarían al Estado una legitimación mayor para poder actuar en contra de todo lo que hoy te permite un Estado fallido ejercer. Y me refiero particularmente al ágora y al mercado negro. Un Estado legítimo te impulsará a blanquear los ingresos dada la credibilidad que puede llegar a generar los medios políticos que lavaron su cara, pero su sustancia sigue y seguirá siendo la misma. E irónicamente no, Javier Milei no nos llevará hacia una sociedad sin Estado,
Todo lo contrario, generará un daño inconmensurable a las ideas de la libertad. Comprendido todo el andamiaje ético, filosófico e intelectual de lo que implica la palabra liberal, y como consecuencia lógica a través de la praxeología, la comprensión de la inexistencia de los bienes públicos, decanta en que un liberal aboga sin duda por la inexistencia del Estado. Vamos al por qué me inspiré en escribir este video. Los ANCAPs o anarcocapitalistas de Twitter que llaman a votar a Javier Milei. Me quiero centrar en un tuitero que considero que por motivos indiferentes a mis juicios está pecando de inocente, inconsistente o inmoral. Primero que nada, el término anarcocapitalismo es un oxímoron. La anarquía incurre en el mercado, las relaciones voluntarias, la autoridad legítima delegada en una autoridad directa por las partes. El capitalismo es el Estado legitimando y protegiendo la propiedad. Una inconsistencia brutal ya que el Estado no tiene existencia ontológica. Son solo personas organizadas para saquear el resultado del accionar en los medios económicos y la acumulación de capital. Aunque esto es una discusión y un ensayo para otro video, vicia de ilegitimidad la propiedad cuando está legitimada por el Estado. Por ende, ya desde el vamos recaemos en una brutal incoherencia. Ahora, vamos a lo de los tweets. Mira, queridos colegas anarcocapitalistas que me llaman estatista o comunista por apoyar a Milei en su intento de frenar o ralentizar el avance del estatismo desde dentro. Déjenme decirles que, primero, ningún autor ANCAP ya dijimos claramente que es un término que es un oxímoron de por sí, es totalmente ya inconsistente, rechaza o ve incoherente esto. Ya estamos recayendo en una falacia de autoridad. Al contrario, lo toman como la única, de momento, herramienta sensata y legítima para combatir y resistir un mal inevitable. Segundo, se puede ser anarquista y usar las instituciones del Estado, puesto que las pagas tú con el dinero que te roban. Sí, esto es un argumento totalmente verídico. El colmo fuera que no puedas exigir su óptimo funcionamiento. Esto lo vicia de nulidad. El Estado no tiene absolutamente ningún sistema de precios, no tiene ni siquiera señales de mercado para comprender qué gasto tiene que hacer, en qué momento, de qué color, de qué forma, en qué cuantía, no tiene absolutamente ninguna señal. Entonces, vos podés, siendo anarquista, utilizar las instituciones estatales porque las estás pagando quieras o no, por ende tenés derecho a su utilización, pero no podés exigir un óptimo funcionamiento cuando son carentes de sistema de precios. Esto es desconocer por completo lo que implica la escuela austríaca. Pero en tercer lugar, y más importante, no puedes librarte de la política. No podemos librarnos de la política porque somos animales políticos. La organización y las discusiones en una sociedad implican política. Ahora, eso no quita el hecho de que vos puedas esquivar lo más que puedas la política institucionalizada, que es una discusión totalmente diferente. Te va a afectar más o menos en función de quién esté en el poder, y si no inclinas la balanza a tu favor, solo puede ir en contra. Como dos gladiadores en el Coliseo romano, nos vemos envueltos en una batalla que nadie quiere librar, pero las opciones, ambas malas, son matar o morir. ¿Acaso no tenemos derecho a luchar por el mal menor? ¿Pierdes el carnet de libertario por oponerte a que el socialismo devore a tu país? Y como dijo el profesor Miguel Ancho Bastos, el simple hecho de poner el término anarcocapitalismo en boca de todos es un logro impagable de Javier Milei. Un logro que se ve opacado por la propia inconsistencia y el propio accionar ilegítimo que hoy por hoy está encarnando el economista. En conclusión, creo que es ingenuo pensar que el sistema se arregla desde dentro, pero más ingenuo aún es quedarse sin hacer nada mientras la masa estúpida vota para hacer más grande cada día el Leviatán. El problema es que justamente un Estado, un Leviatán grande, como acá llama este tuitero, es tan gordo, es tan fofo y recae en la frase del que mucha barca poco aprieta, que no tiene las herramientas para tratar de perseguirte como lo hace un Estado eficiente, como por ejemplo el de Singapur, Australia o Canadá. Entonces, irónicamente, un Estado tonto, un Estado viciado de legitimidad, te permite más libertad a costa de claramente atentar contra tu prosperidad y tu seguridad. Si buscamos la libertad del ser humano, plantear lo que está planteando este tuitero es un argumento 100% inconsistente. El abogado y jurista anarcocapitalista Stefan Kinsella votaría por Milei. No sé si hay una respuesta objetiva y clara a la moralidad de votar. Para un libertario, ya sea desde principios morales o especialmente desde principios libertarios. Sí, lo hay, y explico por qué. Porque vos estás blindando de poder a un aparato que surge de romper el propio axioma de la acción y el derecho natural, que es la base ética que le da forma al liberalismo. Entonces, si vos legitimás que simplemente haya una persona que no tiene contrato de representación, que se maneja por voto secreto a directamente usufructuar y mantener esta maquinaria criminal y violenta, sos un inconsistente con las ideas. Entonces, si el liberalismo son principios éticos basados tanto en el principio de no agresión como en el derecho natural, estás permitiendo la violación sistemática a los derechos más elementales. Ciertamente no creo que votar esté prohibido per se por los principios libertarios, no en caso de que sea democracia directa con nombre y apellido y que no sea una democracia universal representativa. El libertarismo no nos dice directamente cómo actuar moralmente,
solo nos informa sobre qué leyes son justas. Todas las leyes son injustas porque recaen directamente su aparato de representación ilegítima que no tiene absolutamente ningún contrato de cláusula ni representación para con nosotros y que tiene el monopolio de la ley y la justicia. Entonces, toda ley es injusta porque todo lo que hace el Estado desde el inicio está mal y está viciado de nulidad jurídica. Tampoco creo personalmente, y lo digo como un ser humano normal, no como un libertario, que sea necesariamente inmoral votar. Esto ya recaemos en el argumento anterior. Creo que votar es generalmente fútil e inútil. No le veo nada malo per se. Al menos si uno vota por el candidato o resultado más libertario. ¿Qué es el resultado más libertario? Se dan cuenta que esto es una total y brutal inconsistencia. Votar por el socialismo, por el contrario, podría argumentarse que es un tipo de agresión. Votar es un tipo de agresión porque estás legitimando la dictadura parlamentaria donde el 51% tiene control por sobre la moral y el comportamiento del 49%. Entonces, estás recayendo en la propia dictadura de las mayorías. Bueno, si yo estuviera en Argentina votaría por Javier Milei. Pero de nuevo lo digo como un humano guiado por intuiciones y valores morales normales, no como un libertario. Como un humano te lo comprendo, como un libertario anarcocapitalista, como dice ser Stefan Kinsella, que valoro mucho todo lo que plantea respecto a las patentes, pero esto me parece un argumento totalmente inconsistente. David Friedman, economista y escritor anarcocapitalista, no quiero escuchar más el término anarcocapitalista, no me pongo al acto de votar. Normalmente voto por el candidato presidencial del Partido Libertario, a veces por otras personas. Hace muchos años recibí material de la candidata demócrata al Congreso en mi distrito que describía todas las cosas horribles de las que se supone su oponente republicano estaba a favor. Yo estoy a favor de todos ellos, así que voté por él. Dos observaciones. No creo que votar tenga mucho sentido a nivel individual, a menos que una elección con muchos millones de votantes como una forma de cambiar el mundo, ya que la posibilidad de que su voto cambie el resultado es muy baja. Pero puede tener sentido como una actividad expresiva, algo que disfrutes hacer como animar a tu equipo de fútbol. Las elecciones primarias en Argentina estuvieron dotadas de un montón de votos en blanco. Eso no es una señal de descontento con la política institucional ni mucho menos. Es inclusive darle incentivos a los políticos para aumentar la fantasía de los derechos garantizados, aumentar el nivel de gasto público para seguir sosteniendo su farsa en el poder. Entonces, el voto en blanco no muestra un descontento generalizado con el sistema de democracia representativa universal, ni mucho menos. Simplemente demuestra que los políticos se van a tener que poner a trabajar, entre comillas, para tratar de garantizar todavía más su permanencia en el poder. Eso pasa hoy por hoy con Javier Milei. Además, creo en la división del trabajo. Presentar candidatos libertarios o apoyar a candidatos relativamente libertarios de los principales partidos puede tener sentido para algunas personas como una forma de mejorar el mundo. Por todo lo comentado anteriormente, esto es un argumento totalmente estúpido. Milei filosóficamente, que es lo que aporta la batalla cultural, es ANCAP. Declara al Estado como una mafia, que lo es, pero Milei claramente anarquista no es. Señala que los impuestos son robo, que lo son, y llama basura a los socialistas y parásitos a los políticos. Parásitos a los políticos estoy de acuerdo, llamar basura y tomar como enemigo necesariamente a la gente de izquierda me parece un error. Él no se mete al Estado para dar la batalla cultural, sino para reducirlo y frenar el socialismo. Son cosas distintas, ambas necesarias. En base a estas declaraciones voy a hacer un comentario que va a parecer polémico. Menos impuestos no implica necesariamente más libertad. La libertad no es una cuestión que se puede cortar en gajos. Entonces, que el Estado reduzca la bota que tiene sobre tu bolsillo, pero si eso lo blinda de mayor poder en seguridad, como está planteando por ejemplo Victoria Villarroel, es un error totalmente de análisis de lo que implica la libertad. Y este muchacho, Lek Ancap, cae totalmente en el peor de los utilitarismos más vernáculos. Ahora bien, dado que se expuso todas las inconsistencias que está planteando este tuitero que se dice ser ANCAP y de un defensor de la libertad individual plena, vamos a cerrar este video con una conclusión. Yo comprendo tu desesperación. No sos mi enemigo por considerar que el Estado se puede cambiar desde adentro. Yo también estuve en ese lugar y pretender que todos lleguen a la misma conclusión que yo es pecar de determinista. Pero no existen soluciones mágicas. Posiblemente ni vos ni yo podamos disfrutar de la riqueza de la libertad y de una sociedad próspera y libre. No estoy dispuesto a entregar mi libertad y mi soberanía individual a nadie. Decido abiertamente no solo no votar ni al mal menor ni a nadie por todos los argumentos presentados anteriormente, donde desde el propio derecho, la economía y los incentivos expuse la crueldad de la máquina más asesina, despótica y sangrienta de la historia. El Estado alimentado bajo la democracia universal representativa. Las ideas vienen antes que la acción. El sistema está condenado, dado su esquema institucional, a erosionarse. Todos los sistemas brindan soluciones en un principio hasta que llegan a su punto máximo de esplendor. Luego de ahí, todo es caída. Un boom and bust, un siglo económico aplicado a la realpolitik. Me gustaría que esto lo podamos debatir en algún espacio abierto, así que si este video llega a las personas adecuadas, abriré un space en Twitter el día viernes 15 de septiembre para poder exponer contra todos estos tuiteros y defensores de la democracia representativa todos estos argumentos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gusta mi trabajo, querés y podés aportar desde los links que encontrarás en la descripción.
No dejes de darle like, comentar y compartirlo, así se puede volver a reactivar este canal como realmente se lo merece. Mi nombre es Lucas, creador de este espacio llamado Lecturas Libertarias, así que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.